bienvenidos a la videosesión de Dirección Financiera Aplicada. Estamos en la sesión 130, en el capítulo 6, el ejercicio 23, la opción de expansión del proyecto Forcadela. Bien, vamos a ver en este ejemplo de este ejercicio 23, capítulo 6, una opción de expansión. Vamos a utilizar la técnica de tratamiento del árbol que hemos visto en el ejercicio 22. Entonces, en este caso, se trata de la posibilidad de ampliar un proyecto. Se trata de ver cuál es el BAM sin la opción de ampliación, cuál es el BAM en caso de que sí haya esa opción y calcular el valor de la opción como la diferencia entre ambos. Bien, se trata de una empresa que está pensando un nuevo sistema de fabricación con una nueva máquina de diseño propio. La máquina cuesta 120.000 euros, que lo tenemos aquí, 120.000. La probabilidad de que los clientes acepten bien el nuevo producto es el 60%, por lo tanto, probabilidad de fracaso será un 40%. En caso de éxito, generará un flujo perpetuo de 18.000 euros. En caso de fracaso, generará un flujo perpetuo de 6.000. Asumimos flujos perpetuos, igual que en el ejemplo anterior utilizábamos crecimientos constantes e infinitos, porque es más fácil calcular los valores actuales y el van asumiendo con esas hipótesis simplificadoras para que nos centremos en el árbol y no en el cálculo del BAM. Bien, el tema es que en caso de que haya éxito, la empresa podría instalar 5 máquinas nuevas. Entonces, lo que queremos ver es cuál es el BAM de la primera máquina. Esto es sin la opción de ampliar más máquinas. ¿Cuál es el BAM con la opción de poder ampliar esas 5 máquinas nuevas? Y calcular el valor de la opción de ampliación como la diferencia entre el BAM con la opción y el BAM sin la opción. Bien, en primer lugar, lo que vamos a hacer es calcular el BAM sin la opción de ampliación. Pero si no tenemos la opción de ampliación, tenemos un desembolso igual a menos 120.000 más. Y tenemos un flujo que puede ser un 60% de los casos 18.000 o un 40% 6.000. Podemos calcular el flujo medio, será el 60% por 18 más el 40% por 6.000, y ese flujo medio será a perpetuidad, por lo cual dividimos entre la tasa de descuento. Entonces tendremos el desembolso más un flujo medio dividido entre la tasa de descuento. Es esta fórmula que tenemos aquí. Y ese es el BAM sin opción. Será un BAM negativo de 10.000. No interesaría esa máquina porque el BAM de establecer esa máquina, el BAM esperado, dando ese flujo esperado medio del 60% por 18.000, 40% 6.000, no nos llegaría a compensar las 120.000 de inversión. El BAM sería negativo. Bien, entonces vamos a establecer el árbol. Tenemos que decir si instalar la primera máquina o no. Si no la instalamos, el BAM es cero. Si la instalamos, tendremos luego que esperar a ver si es un éxito o un fracaso la máquina, esa primera máquina. Si es un fracaso, pues nada, no podríamos hacer nada, seguiríamos con la primera máquina. Pero si es un éxito, podríamos decidir si expandir o no. Si nos expandimos, solo seguimos con la primera máquina, pero eso sí, con unos flujos mejores porque estamos en la rama del éxito, y si expandimos, pues ya tendríamos que añadir lo que implican las nuevas máquinas. Bien, vamos a empezar añadiendo aquí información. La inversión será igual a menos 120.000, que es la inversión de la primera máquina. La probabilidad de éxito será aquí el 60%. La probabilidad de fracaso será igual a este 40%. Aquí ya hemos puesto 1 menos el 60. Bien, entonces, supongamos que instalamos la primera máquina, nos cuesta 120.000 y es un fracaso. ¿Cuál es el valor actual que tendríamos por instalar esa primera máquina que ha sido un fracaso? Pues tendríamos un flujo de 6.000, el flujo y fracaso, y entre el 12%, que es perpetuo, 50.000 euros. Ahora supongamos que ha sido un éxito. Ha sido un éxito y tenemos que decidir si expandir o no. Supongamos que no expandimos. Si no expandimos, seguimos con la primera máquina. La primera máquina tiene, en este caso, 18.000 de flujo porque es la rama de éxito y entre el 12%, 150.000. Pero tenemos la opción de poder expandir. Si expandimos, ¿qué tendremos? Bueno, pues en primer lugar tendremos la máquina primera, porque esa la seguiremos teniendo. Entonces tenemos la máquina primera más, además tendremos 5 máquinas nuevas. Por ¿cuánto nos va a dar cada una de esas máquinas nuevas? Nos va a dar 150.000, pero cada una de ellas nos cuesta 120, que habrá que quitar. Ese es el BAM que nos da cada una, 150 menos 120. ¿Qué ocurre? Que mientras que la primera máquina nos costó 120 en el momento inicial y nos da 150 ya en el momento inicial, las otras que se expanden, sus valores estarán a finales del año 1. ¿De acuerdo? Entonces estas 150 ya estaban a finales, ya estaban en el momento
momento inicial, pero sin embargo, porque ya estaba descontado el flujo perpetuo hasta el momento inicial, mientras que los de las otras máquinas estarán a finales del año 1, entonces hay que descontarlas un año, no más la tasa de descuento. Entonces, en caso de no expandir, seguimos con la máquina original 150.000, en caso de expandir tendríamos 263.000, pero en euros ya de hoy, porque los 150.000 ya están en euros de hoy y los otros de las otras 5 máquinas los hemos actualizado un año. Bien, ¿cuál es el valor de esta rama? Tenemos que decir qué preferimos, no expandir 150 o expandir 283, preferimos expandir. ¿Cómo lo resolvemos? Con la función max, el máximo entre esto, punto y coma, y esto. Y efectivamente el máximo será 283. Entonces ahora volvemos al nudo probabilístico. En caso de éxito 60%, con este valor. Fracaso 40% con este valor, pues será 60% por esto más el 40% por esto. 190.000. Tenemos una inversión de 120 y eso nos da lugar a un valor de 190 ya ponderado con las probabilidades y que ya está todo en el momento actual, porque este dato ya estaba en el momento actual, este también, y este también ya lo tenemos en el momento actual por haberlo dividido ahí entre 1 más k, con lo cual el VAN será igual al desembolso más el valor, o el valor menos el coste, que es lo que tenemos aquí, 70.000 euros. Entonces, ¿cuál es el VAN? Lo conectamos aquí, 70.000 euros. ¿Cuál es el valor de la opción? El valor de la opción será el VAN que tenemos incluyendo la opción, esos 70.000 menos el VAN que teníamos de no tener en cuenta la opción, 80.000 euros. Esto es, en este caso, la primera máquina tiene un VAN negativo, pero las 5 nuevas máquinas aportan 80.000 en valor de la opción, lo que implica un VAN final de 70.000. Esta es una opción muy interesante porque nos provoca un cambio de decisión. No llevaríamos a cabo el proyecto, pero gracias a la opción sí lo llevamos a cabo. Es más interesante que cuando no hay un cambio en esa decisión. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una probabilidad de éxito de solamente el 20%. En ese caso, el VAN sin la opción es negativo, 50.000. El VAN con la opción sigue siendo negativo. La opción es valiosa, 26.000 euros, pero no suficientemente valiosa como para compensar el hecho de que el VAN original sea tan negativo, no provoca un cambio en la decisión. Entonces, olvidarnos de la opción de ampliación en este caso es menos grave porque no provoca un cambio en la decisión, porque el VAN sigue siendo negativo, mientras que en el caso anterior es olvidarnos de la posibilidad de ampliar las máquinas y es grave porque provoca un cambio en la decisión. De no llevar a cabo la primera máquina, sí llevarla a cabo. Bien, evidentemente de estas, esto se puede complicar mucho más y cada una de las líneas, cada uno de los nudos probabilísticos tuvieran más de una rama. Esto es, si aquí salieran varias ramas, teníamos probabilidad de expandir, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, éxito moderado. Entonces, bueno, pues tendríamos porcentajes, en vez de 2 porcentajes teníamos 3 o 4 y habría que resolverlo teniendo en cuenta esas 3 o 4 ramas, pero la mecánica sería más complejo en los cálculos, pero la mecánica sería la misma. Fijémonos, ¿cuánto aporta aquí la opción 80.000? Podemos ver lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre 283 y 150? Calculamos esa diferencia. La diferencia son 133.000 euros. Esos 133.000 euros, si los multiplicamos por el 60%, porque es la probabilidad que van a esa rama, nos da justo 80.300, que es el valor de la opción. Esto es el valor de la opción, es lo que mejoramos por el hecho de, en vez de seguir con 150, poder optar a 283. Esa diferencia multiplicada por la probabilidad, esas diferencias que ya están en euros actuales, lo multiplicamos por la probabilidad, porque es el impacto que tienen al final en este nodo, va matizado por esa probabilidad, nos da el valor de la opción. Entonces, una buena forma de comprobar si tenemos el valor de la opción bien calculado es con este pequeño truco que acabamos de ver. Bien, ahora queremos ver el impacto que tiene el número de máquinas sobre el valor de la opción. Vinculamos el valor de la opción y hacemos una tabla, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, la columna es el número de máquinas, aceptamos y observamos cómo efectivamente cuantas más máquinas tengamos el valor de la opción es mayor. En este caso, fijémonos, cada máquina aporta 16.000 euros, 16, 32, 48, cada máquina aporta 16.000 euros en el valor de la opción porque entra directamente aquí el número de máquinas, entra directamente aquí, entonces cada uno de ellos va a aportar lo mismo. Bien, 16.000 euros. En la realidad esto no sería así. Imaginemos que son máquinas de vending. Cada máquina de vending iría copando
las mejores localizaciones. Cuando llegáramos a la máquina 10, 11, 12, la que fuera, ya las mejores localizaciones para colocar esas máquinas de vending habrían ido, en fin, siendo copadas anteriormente, y cada nueva máquina aportaría algo menos. Bien, en este caso lo que estamos poniendo es que todas las máquinas van a ser iguales en el futuro, pero realmente esto no es así. Habría, entre comillas, rendimientos marginales decrecientes. Cada nueva máquina aportaría un poco menos. En ese caso, como decimos, por ejemplo, pues porque las mejores localizaciones ya fueran siendo ocupadas. Bien, ahora queremos ver cómo le afecta la probabilidad de éxito al valor de la opción, al BAM. Entonces el valor de la opción lo cogemos desde aquí, el BAM lo cogemos desde aquí, y ahora queremos calcular el porcentaje que representa el valor de la opción sobre el BAM. Así. Y vamos a montar la tabla, las hipótesis, tabla de datos. El input de la columna es la probabilidad de éxito. Aceptamos. Entonces observemos. Por un lado, el valor de la opción es mayor cuanto mayor sea la probabilidad de éxito. El BAM también es mayor cuanto mayor sea la probabilidad de éxito. Eso está claro. Pero lo que es interesante es ver cómo el peso que tiene el valor de la opción sobre el BAM es más alto cuanta menos probabilidad de éxito hay. Observemos, con probabilidades de éxito muy bajas, el peso que tiene el BAM, el valor de la opción sobre el BAM, es mayor. Bien, bueno, esto lo que nos viene es a corroborar el hecho de que las opciones son más valiosas cuanto más riesgo hay. Cuando la probabilidad de éxito es más baja, más valiosa es la posibilidad de que podamos ampliar. Esto es, las opciones son más valiosas cuanto más riesgo hay, y eso nos lo corrobora en este caso los datos de esta tabla. Bien, este ejemplo nos sirve entonces para ver cómo funciona un árbol de decisión, en este caso con una opción de ampliación. Los nudos decisionales los resolvemos con la función más, esto es cogiendo el valor más alto de las ramas que haya, en este caso 2, si hubiera más ramas, pues imaginemos varias opciones aquí en la decisión, pues tendríamos que coger la más alta de ellas, y los nudos de probabilidad con las probabilidades de los diferentes elementos de la rama. Hay que tener cuidado, como ya dijimos en la versión anterior, con los temas temporales, esto es con el hecho de si tenemos ya todos los temas, todos los valores en mismo horizonte temporal. En este caso, esto ya está en 0, esto también está en 0, esto también ya está en 0, todos los datos están en 0, con lo cual a la hora de traer los datos del árbol hacia aquí ya no ha sido necesario hacer ningún tipo de actualización o descuento más del que ya se hizo en los propios cálculos de los finales de las ramas. Bien, decálogo.